Avanzamos en Expreso Biobío y vamos a hablar de lo que está pasando en el oficialismo. Porque pese a que son gobierno hoy, están complicados con el posicionamiento de una figura para la candidatura presidencial y ahora están todos a la espera de una decisión de la expresidenta Michelle Bachelet que podría asomar como carta presidencial en tercera oportunidad, y es una figura que genera consenso, apoyo en todos los mundos que hoy representan a lo que se denomina desde el oficialismo como el mundo del progresismo, que es Michelle Bachelet. Para hablar de esto, estamos en contacto con el presidente del directorio de TVN, ex ministro secretario general de gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Francisco Vidal está en contacto con nosotros. Hola Francisco, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola. Muy buenos días, María José, muy buenos días, Álvaro, pero todo lo que yo voy a decir y mis auditores van a escuchar, lo hago en términos de militante y miembro de la Comisión Política del PPD. Perfecto. Todas mis opiniones no representan a Televisión Nacional de Chile. ¿Qué tal? Se entiende. Muchas gracias por la prevención, Francisco. Le queremos preguntar precisamente a propósito de una frase que es suya. Un cambio de opinión de Bachelet modifica todo el escenario electoral. Uno se pregunta, además por la cercanía que tiene con la expresidenta, si ese cambio de opinión es, ¿cómo se dice?, un deseo que se verbaliza o efectivamente hay una probabilidad de que la expresidenta decida ser candidata en las próximas elecciones presidenciales. A ver, los hechos es que ella ha dicho hasta el cansancio que no va a ser candidata, que ya fue presidenta de Chile 2 veces, que hay que darle oportunidad a nuevos liderazgos de hombres y mujeres. Esos son los hechos. Sus dichos. Y sus dichos. Y del dicho ahora, al hecho... a ver, pero hay una circunstancia que va más allá de su voluntad y tiene que ver con que la candidatura más competitiva, encuestas mediante, con cualquier alternativa de derecha, se llama Michelle Bachelet. En consecuencia, ella debe estar ponderando, evaluando que frente a su decisión personal de decir no a tercera candidatura presidencial, está esta otra valoración en juego. Y eso lo decide ella con su almohada y solo ella. Y me imagino que la actitud de los partidos frente a esa realidad que usted describe, efectivamente, que no tiene que ver con la voluntad de ella, sino evidentemente es lo que señalan también los números. ¿Cuál es la actitud, por ejemplo, del PPD en este caso? ¿Dejarla que medite con la almohada o hay una actitud más proactiva en función de que asuma efectivamente una candidatura presidencial? No, lo que sucede es que, vuelvo a los hechos, dado que Michelle Bachelet ha reiterado que no es candidata, en consecuencia el PPD lo que está levantando como candidata a la primaria de la izquierda y centro-izquierda es a Carolina Toá. Asimismo los regionalistas con Mulé, los liberales con Milosevic, los comunistas a la Guaite con Yadel Jara o Jadwe, etcétera, 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 etcétera. Pero cuando yo digo esa afirmación que me reprodujiste ahora, si Bachelet decide cambiar de opinión, se lo comunica a su partido, que es el socialista, en la segunda quincena de marzo, los efectos inmediatos son los siguientes. Uno, hay varios partidos, incluyendo el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, obviamente que dirían UPA. El PPD tendría que llevar a su Consejo en General, que es el último sábado de marzo, y lo más probable es que en esa circunstancia la decisión de Carolina Toá sea mantenerse en el gobierno, porque Carolina Toá no va a competir con Michelle Bachelet. ¿Estamos? Y quedaría pendiente, aunque han dicho en sentido contrario, Mulet y Milosevic, que sostiene que aunque sea Bachelet la candidata, ellos van igual a primaria, y serán primarias. Ya Bachelet tuvo una primaria en el año 2013, acuérdate, con Andrés Velasco, que fue su ministro de Hacienda, con José Antonio Gómez, que fue su ministro de Justicia, y con Claudio Rego. Claro, esa primaria le dio 74% a Bachelet, 13% a Velasco, 8% a Orrego y 5% a Gómez. Esa es la historia. Entonces, cuando yo digo que cambia la situación, la decisión de Bachelet al cambiar ella de opinión, es un hecho evidente.
Así que, además, yo creo... ¿Y hasta cuándo se puede esperar un cambio de opinión de la expresidenta, posible candidata? Mira, hay un tema de fecha de vencimiento. Sí. La fecha de vencimiento es el 29 de abril, porque es el momento en que tú te inscribes legalmente a las primarias. ¿Y van a esperar hasta el 29 de abril? No, imposible, porque tú tienes que retroceder a lo menos 2 o 3 semanas, porque la ley obliga a cada partido político legalmente inscrito, que en el caso de la izquierda y centro izquierda somos 8, en un consejo general proclamar a la candidata o a los candidatos. De tal manera que desde el punto de vista de los tiempos, esto no puede pasar más allá del último fin de semana de marzo o el primer fin de semana de abril. Hasta ahí no va a llegar. Francisco, tú comentabas que en caso de que Michelle Bachelet se decida, pese a lo que ha manifestado públicamente hasta ahora, Carolina Toá pierde sus pretensiones presidenciales, se pierde esta carta que podría ser de continuidad del gobierno del presidente Gabriel Boric, y con eso también se podría dejar en vilo la posibilidad de una eventual primaria del oficialismo. Pero cuando llega este gobierno a la moneda, se habla del recambio generacional, de los nuevos proyectos, del mundo del progresismo, de lo que representa el Frente Amplio, como la juventud que llega también a hacer un recambio en las ideas de la política. ¿Y dónde queda eso si recurrimos por tercera vez a Bachelet? Estoy pensando en básicamente lo que se plantea desde el mundo de la izquierda. Lo que sucede, bueno, yo tengo una opinión distinta con respecto a los carnets de identidad. A mí me interesan las ideas. Puede alguien de 80 años ser mucho más progresista que alguien de 20. Mira Pepe Mujica. En consecuencia, para mí no es un tema de generaciones, para mí es un tema de ideas, proyectos. Y, por ejemplo, yo creo que la clave de cualquier candidatura de la izquierda en la próxima elección presidencial, lo voy a resumir en una frase, es consolidar lo avanzado, porque lo que tenemos al frente es una amenaza legítima en democracia, pero una amenaza a múltiples políticas que hoy día están vigentes porque triunfaron en el Parlamento con la oposición de la derecha. Voy a poner un solo ejemplo. La gratuidad universitaria, que hoy día beneficia a 500.000 de familias, fue votada en contra por la derecha. Y cuando tú lees, no es que sueñes, lees. Yo soy un lector empedernido, a la derecha, en un libro que se llama Reprobados, editado por Libertad de Desarrollo de la Universidad San Sebastián, donde todos los profesionales y técnicos de derecha, muchos de ellos son secretarios de Educación, sostienen que hay que echar para atrás la gratuidad, 1, el financiamiento compartido, vuelta a que los papás coloquen plata, el lucro, vuelta a ganar plata con la educación, la selección. Bueno, ahí está, pues. Ahí está. Eso es lo que se juega en Chile en noviembre, diciembre de este año. Francisco, usted contabilizaba en 8 partidos que estarían, dispuestos, y más que dispuestos, ¿no es cierto?, a apoyar una candidatura eventual si es que cambia de opinión Michelle Bachelet. ¿Bastará con consensuar solo el nombre de la candidata o a la eventual candidata? Michelle Bachelet también se vería con buenos ojos, es necesario políticamente incluso consensuar un programa. Recordemos el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la nueva mayoría, también fue un consenso más bien amplio, pero a la hora de los que hubo en la parlamentaria con el programa hubo un problema importante. Exacto, o sea, todos son aprendizajes, Álvaro. Lo que sucede es que obviamente que hay que construir un programa sobre la base de lo realizado, qué son los elementos de continuidad, qué cosas hay que mejorar, por ejemplo los SLEP. Nadie duda en Chile, salvo una parte de la derecha, que lo que hizo Pinochet en el 81 municipalizando la educación, lo que reprodujo en cada municipalidad es el ingreso de cada municipalidad. Entonces en Las Condes, comuna donde yo vivo, el municipio le coloca 100 lucas más a cada alumno municipal. Pero en Cerro Navia no hay 100 lucas más por alumno municipal. Entonces, el volver a una centralización relativa de los sistemas educacionales a través de los servicios locales de educación pública es un avance en igualdad de oportunidades. Por ejemplo, entonces, evidentemente que hay que construir un programa, pero un programa que tiene elementos de continuidad, no elementos de retroactividad, como es el planteamiento de la derecha, incluso de todas sus candidaturas. ¿Programa y lista parlamentaria común? Acabo de leer, Álvaro, en Exante,
una entrevista al que hace de jefe económico de Caixa, que no tenía idea quién era, hay un ciudadano economista joven. Pero lo dice con todas sus letras. Hay que rebajar los impuestos a las empresas del 27 al 15. 12 puntos. La pregunta del millón es, ¿y de dónde saco la plata? ¿A quién se la saco? Francisco. Pero fíjate, María José, Marcel está sacando 600 millones de dólares del presupuesto 2025, que son 92 mil millones de dólares. Auditores, escúchenme, presupuesto 2025, 92 mil millones de dólares. Marcel quiere sacar 600 y cada dólar es un escándalo. 500 a la PDI, 16.000 a salud. Entonces, esta gente de derecha que dice, oye, rebajemos los impuestos a las empresas, bueno, pero ¿y de dónde? Sí, Francisco, ahora quiero hacerle una pregunta a usted, hablando del tema del presupuesto, ahora en sí como presidente del directorio de TVN. Se habla del reajuste presupuestario. Hay una situación muy compleja en cuanto al presupuesto de los hospitales y el sistema de salud pública. Hospitales que quedaron sin presupuesto en octubre. Se habló también de la reducción del presupuesto del Ministerio Público con críticas. Y por otra parte nosotros vemos que usted, en su rol de presidente del directorio de TVN, habló de que no se iban a poder pagar los sueldos en enero si es que no tenían un nuevo crédito con el aval del Estado. Habló de una deuda de 13.797 millones y solicitó un crédito con aval del Estado por 24.000 millones, el cual se termina emitiendo por 12.000 millones, dejándolo otra mitad en reserva. ¿Cómo se entiende que haya que subvencionar a TVN habiendo tantas deudas, problemas y otros recursos en el Estado que se podrían redestinar a otras cosas, como es, por ejemplo, la falta de dinero en el área de salud? ¿Y por qué? ¿Cómo se le explica a la ciudadanía que se tenga que subvencionar de nuevo a Televisión Nacional de Chile sabiendo que sigue con pérdidas? A ver, me cambiaste de tema, entonces ahora me pongo el sombrero de Televisión Nacional. Auditores, imagínense que estoy cambiando sombrero. Ya. Televisión Nacional sufre una crisis de todos los canales y de todos los medios en general, que es algo que no depende de los gobiernos. Televisión Nacional, dado la ley que la creó el año 92, se tiene que autofinanciar. Caso inédito en el mundo que una televisión pública tenga que autofinanciarse, pero es propio de las características de los chilenitos. Segundo, la publicidad, que es el principal fuente de financiamiento de TVN, como también de los otros canales, se ha rebajado sustantivamente para la televisión abierta. Número 1, año 2004, el 50% de la publicidad iba a la televisión abierta. Año 2014, el 36%. Año 2024, el 25%, 25%. En consecuencia, si tu principal fuente de financiamiento va disminuyendo, obviamente que te afecta los resultados de Televisión Nacional. En paralelo, junto con rebajar el financiamiento, tú tienes por ley la obligación de señal internacional, 13 millones de hogares abonados, 22 países. Tienes Canal Cultural Infantil, NTV, tienes 9 centros regionales, tienes la señal de archivo, tienes más de 650 cables para que te lleguen desde Viri a Puerto Toro. Entonces, no puedes correr el círculo. Lo que le pedimos al Estado es el 0,01 del presupuesto de la Nación. Sí, no, yo lo comprendo, Francisco, solamente que uno se pregunta si es que hay algún plan de financiamiento de TVN para que ese déficit comience a reducir si no se vean pérdidas todos los años. Y por otra parte, usted hace alusión a los otros medios de comunicación u otras empresas a lo largo de todo el país que están teniendo pérdidas y que no tienen la posibilidad de recibir esa subvención del Estado. A ver, hablemos de televisión. Los canales privados, obviamente, las pérdidas las resuelven por la vía del aporte de capital de sus dueños. El dueño de Televisión Nacional es el Estado de Chile. Fíjate más, frente a esta situación objetiva de que te va cayendo el financiamiento, el presidente Piñera fue el primero en darse cuenta que el modelo de financiamiento estaba agotado. Y por eso que el presidente Piñera le dio un aval a la administración anterior por 70.000 millones de pesos para consolidar las deudas. Claro, pero ahora hay un plan... El plan, lo que pasa es lo siguiente.
¿Qué estamos haciendo nosotros hoy día? Tratando de reconquistar audiencia, y nos está yendo muy bien. Pero en la medida que tú reconquistes audiencia y te sigues disminuyendo el financiamiento vía publicidad y tienes la obligación de las 4 o 5 cosas que te dije, el círculo no cuadra. Por eso que Televisión Nacional de Chile va a seguir existiendo porque tenemos este crédito hasta el 2026-2027. Pero Televisión Nacional de Chile Auditores, para que exista, requiere en el futuro, no ahora, el 0,01 del presupuesto de la Nación. Perfecto, Francisco, se nos acaba el tiempo. Conversamos con Francisco Vidal, exministro secretario general de Gobierno de Chile, presidente del directorio de TVN. Un abrazo, gracias por este contacto, que tenga buen día. Buenos días. Buenos días. Chao, Álvaro. Gracias.